Estamos hablando de Navidad. La semana pasada, Albeiro nos contó, nos dio una charla muy chévere, fue muy bueno. Y básicamente lo que aprendimos es que Jesús es el regalo que cumple nuestra necesidad. Jesús es el regalo de Navidad que cumple nuestra necesidad. Y es un regalo que debemos compartir con otros. Eso es lo que aprendimos. Entonces, Jesús es el regalo adecuado y Jesús es el regalo que debemos compartir con otros. Esta semana vamos a estar hablando de otras cosas. Yo tengo preparado 3 promesas de la Biblia, del Antiguo Testamento, y también vamos a ver 3 respuestas a estas promesas. 3 promesas cumplidas. Entonces, primero vamos a ver, bueno, no les quiero decir todavía. Pero bueno, vamos a ver unas historias del Antiguo Testamento. Y aquí en mis apuntes escribí primero 3 historias navideñas. Después escribí 3 historias no tan navideñas, porque vamos a estar pensando, me imagino, ¿esto qué tiene que ver con la Navidad? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Yo me escucho pitando, no sé si ustedes lo escuchan. Ok. 3 promesas es lo que vamos a ver. Pero primero quiero que piensen en algo que de pronto anhelaron por mucho tiempo. Puede ser, no sé, un apartamento, un carro, un aparato electrónico, un juego, un juguete cuando eran niños o algo así. Entonces pueden pensar en algo que anhelaron por mucho tiempo. Y que un día este regalo llegó. De pronto no como regalo, de pronto lo ganaste, pero un día eso es lo que estabas anhelando por tanto tiempo llegó. O puede ser una persona también. Yo pienso en mi esposa. Yo por mucho tiempo busqué a mi esposa. Ella me rechazó. La busqué otra vez y por fin me aceptó. Y esto fue muy chévere. Todos los jóvenes anhelan, bueno, me imagino que todos anhelan encontrar su pareja en el tiempo más rápido posible. Nadie quiere esperar 10 años ni nada así. Pero el día en que todos esos sueños, todos esos anhelos se cumplen, ese es un día muy especial. Es un día muy chévere. Entonces, podemos pensar así acerca de Jesús. Hoy en día todos han escuchado el nombre de Jesús. Todos saben que Jesús murió en la cruz, todos saben eso. Pero pensamos hace 2000 años, 2000 años atrás, cuando el nombre Jesús fue un nombre común, igual que hoy en día, pero no había ningún Jesús famoso, nadie había visto esta promesa de Dios cumplido. Todo el pueblo de Israel, de Jerusalén, toda la gente ahí que estaba esperando a Jesús, ellos no sabían que era Jesús. Ellos no sabían mucho de él. Aunque la Biblia sí tiene como, no sé, 200, 300 ah, profecías acerca de Jesús, habla mucho de Jesús, pero igual no nos dice su nombre, no nos dice tanto sobre él en el Antiguo Testamento. Y todo el pueblo había esperado. Y nosotros pensamos en esperar como que en un año para algo es mucho, 10 años para algo es mucho. Pero hoy vamos a ver que todo el mundo, desde Adán y Eva, estaban esperando a Jesús. Miles y miles de años estaban esperando a la llegada del Mesías. Entonces, esto es lo que les quiero mostrar hoy. Entonces, este día en que llegó Jesús es el día en que todas las expectativas, toda la esperanza llegó a este mundo. Entonces, Adán y Eva, vamos a mirar esta historia. En Génesis 2:16, la Biblia dice, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, eso es lo que eso es lo que Dios dijo a Adán y Eva.
Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero de este árbol no vayan a comer de este árbol. ¿Y qué hacen Adán y Eva? Ya todos saben, comen del fruto. La serpiente que Satanás les mienta diciendo que no van a morirse, sino que van a comer del árbol y van a ser como Dios. Ellos desconfían en Dios. Si ellos habían confiado en Dios, ¿qué habría pasado? Ellos habrían dicho a la serpiente, no, eso no es lo que Dios dijo, no vamos a hacer eso. Eso es lo que es confiar en Dios. Pero ellos no confiaron en lo que Dios dijo. Creyeron en vez de a Dios, creyeron a Satanás. Y ellos, como dije, desconfiaron en Dios y deciden creerle a Satanás. Y su mensaje es básicamente que Dios es un mentiroso. Satanás dice, no, 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 lo que Dios dijo no es cierto. Dios es un mentiroso. No hay que creerle a él. Sin hacer las cosas de la manera que Dios dice, ustedes van a estar mejor. Van a ser como Dios. Y Él no quiere eso. Sin creerle a Dios, ustedes van a estar bien. No hay que hacer las cosas de la manera que Dios dice. Y nosotros sabemos que ellos comieron en contra del único mandato de Dios. Pero ¿saben? La raíz del pecado de Adán y Eva no fue comer un fruto. No hay nada malo en comer un fruto. No fue que era un fruto equivocado. No, el hecho de comer del fruto prohibido fue la evidencia del pecado de Adán y Eva. Y el pecado no fue comer un fruto. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue desconfiar en Dios y creer que no necesitaban a Dios, que no tuvieron que obedecerle a Dios, que no tuvieron que hacer las cosas de la manera que Dios había dicho. Este realmente era el pecado. El hecho de que comieron el fruto, en su mente ya cuando decidieron comer este fruto, ya habían pecado contra Dios. Entonces Génesis 3:5 dice, Dios sabe muy bien, cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Esas son las palabras de Satanás. Satanás les dice, van a ser como Dios. Y no necesitan creerle a Dios, sino que necesitan ser como Dios. Este es el mensaje de Satanás. A propósito, también es el mensaje de la iglesia mormona. Si se meten en esta iglesia, van a escuchar eso. Yo hablando aquí con un amigo mormona hace, no sé, unos 2 años, tuve esta conversación y esto fue como el evangelio para ellos. Es que si quieres llegar al cielo, tienes que ser como Dios. Y que todos nos vamos a volver dioses. Entonces, eso no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero para que sepan, cuidado con eso porque literalmente es el mensaje de Satanás. Entonces ellos desconfían en Dios, por eso desobedecen a Dios, y sabemos que todos, y ya sabemos todo lo que sigue después de eso. Dios quita su bendición de la tierra, de la humanidad, y el pecado empieza a reinar en este mundo. El pecado está por todo lado, daña todo el mundo. Dios les demuestra lo que es realmente vivir sin confiar en Él y sin depender de Él. Básicamente les dice, bueno, si no van a confiar en mí, si van a hacer las cosas de su manera, entonces miramos qué pasa. Y literalmente llegó al punto en que Dios tuvo que destruir al mundo con, ¿cómo se llama eso, Albero? ¿Cómo qué? Diluvio, ok, gracias. Con el diluvio, sí. Entonces, literalmente llega a este punto en que Dios quiere destruirlo todo, porque el pecado estaba tan común. Entonces, ¿dónde estoy aquí? Ok, pero Dios también les ama, les echa del jardín, les deja hacer sus cosas de su manera, pero también les ama. Y aunque tienen que vivir las consecuencias de su pecado, tienen que trabajar duro, tienen que aguantar el pecado de cualquier persona ahí, pero inclusive hasta que Adán y Eva pierden su hijo al pecado del otro hijo. El pecado daña a todo el mundo, pero Dios sigue amándolos. Dios aún antes
de expulsarlos. Eso yo creo que es importante que viene antes de expulsarlos. Antes de expulsarlos del jardín, Dios anuncia también en este momento su plan para redimirlos. Y es algo que fácilmente podemos perder. Pero hablando con la serpiente, que es realmente Satanás, mira lo que Dios dice. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, esto es lo que los teólogos llaman el protoevangelium o el primer evangelio. Y es muy interesante si miramos los detalles. Es el primer grano de redención que vemos, que encontramos en toda la Biblia. ¿Y qué dice? Que la serpiente morderá el talón del hombre, pero que un descendiente de Adán y Eva aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces es que Satanás nos va a dar un golpe, nos ha dado un golpe como la humanidad. Satanás dio un golpe a la humanidad, pero que Dios ya había establecido que Satanás no iba a ganar. Un hijo de Eva, un descendiente de Eva. Y esto es interesante también porque los descendientes en la Biblia siempre hablan de los descendientes o de simiente, siempre hablan de los hombres. Siempre es que de este hombre nació esta persona y de este hombre nació esta. Y aquí es muy interesante, uno de los muy pocos casos en que Dios dice, Dios habla de un hijo del simiente de una mujer. Entonces podemos mirar unos paralelos con Jesús. Wow, no puedo hablar hoy. Podemos ver paralelos con Jesús, ¿cierto? Pero ellos en esta época, cuando nació Jesús, ellos no sabían de la vida de Jesús. Solo sabían eso, que iba a llegar un hijo de Eva, que iba a llegar alguien que les iba a rescatar de Satanás, que iba, como dice, un hijo de Eva iba a vencer a Satanás, su simiente te aplastará la cabeza, dice. Es fatal, es matarlo, es acabar con él. Y ahí llegó la esperanza de un Mesías. Entonces, en el mismo capítulo donde entra el pecado, en el mismo capítulo Dios anuncia que Él, por medio de un hijo, de una mujer, va a vencer el pecado, va a vencer la muerte. Entonces, la promesa número uno que quiero que veamos hoy, promesa número uno es Dios vencerá el pecado por medio del Mesías. Y esto quedó claro desde el principio de la Biblia. Ok, ahora vamos a hablar de mucho tiempo después. Llega un señor llamado Abraham y tiene un hijo, Isaac. Y ellos esperaron años y años y años por ese hijo. Hasta que los 90 nació este hijo, ¿cierto? ¿90? Ok. Ahora vamos a ver una historia de Abraham. Entonces, él es el padre del pueblo judío. La verdad es una historia loca. Vamos a pensar, ¿qué es lo que Dios está diciendo ahí? Pero también es una historia muy bonita también, porque vamos a ver cómo Dios responde a la necesidad que Él crea. Entonces, Génesis 22:1 dice, y Dios le ordenó a Abraham, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Entonces dice que vas a llevar a tu único hijo que tanto amas a este monte y vas a matarlo como holocausto, vas a sacrificarlo como ofrenda a Dios. Eso es lo que estaba diciendo, es ridículo, ¿cierto? Suena como loco. En Génesis 22:6, saltamos unos versículos, dice, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo.
Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Entonces, ¿quién es que lleva la madera? Isaac, el hijo de Abraham, el único hijo de Abraham. Lleva su propia leña a ser sacrificado. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, dice Abraham, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Eso es loco. Imagínate llevar a tu niño, él no sabe nada de lo que está pasando. Llega ahí y empieza a preguntar, ¿pero olvidamos algo? ¿Dónde está el cordero? Y mira lo que dice Abraham. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pensando Abraham? Abraham no está pensando que va a tener que sacrificar a su hijo. Parece que está dispuesto si es lo que Dios quiere, pero Abraham está confiadamente muy seguro de que Dios va a responder, que Dios va a responder de alguna forma y que van a tener la solución a este problema. Entonces le respondió a Abraham y siguieron caminando juntos, dice. Y la Biblia dice que Abraham ató a Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y cuando tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, de repente Dios le paró. Dios le dijo, Abraham, para. Abraham alzó la vista y vio un carnero ahí que Dios había provisto. Entonces, en vez de sacrificar a su propio hijo, Abraham confió en la provisión de Dios. Terminó sacrificando el carnero en vez de su hijo. Y este sacrificio y todos los que seguirían no pagaron por los pecados del pueblo, sino que prefiguraron, sino que como predijeron, eran una ilustración de la llegada y el sacrificio del Mesías, el Cordero de Dios. Entonces aquí Dios estaba pintándonos toda una imagen de lo que el Mesías iba a hacer, que iba a llegar a salvar a la persona que debe su vida. Dios, ¿qué estaba requiriendo? Estaba requiriendo la vida de Isaac. Estaba requiriendo la vida del hijo de Abraham. Y Dios dice, Dios provee un sustituto. Y dice, Abraham, espera, no mates a Isaac, sino que mates a este cordero. Y así vamos a suplir la necesidad. Entonces, promesa número 2 es Dios proveerá un sacrificio adecuado en el Mesías. Entonces, primero, ¿qué vimos? Vimos Dios vencerá el pecado por medio del Mesías. Entonces, va a vencer el pecado por medio del Mesías. Y segundo, Dios proveerá un sacrificio adecuado en el Mesías. Entonces, un sustituto para nosotros. Ok, después vamos a ver una historia más y después enfocamos un poco más en nosotros, en la parte de Navidad de pronto. Pero vamos a ver ahora Moisés y la serpiente. Moisés y la serpiente. Ahora vamos a ver una historia más sobre una de las varias veces que los israelitas estaban refunfuñando. Entonces estaban como mal, ¿ok? Entonces, Números 21, 5 al 9 dice, y esto interesantemente es después de que Dios les proveyó comida, todo lo que necesitaban. Algo que se llamaba maná, que era algo que encontraron todos los días en el suelo, que les suplió toda necesidad. No era nada sabroso ni nada, pero les suplió la necesidad. Y en el versículo 5, mira, dice, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran
y muchos israelitas murieron. Entonces ellos se están quejando y Dios no lo está tolerando. Envía serpientes para morderlos. Y en el versículo 7 dice, el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Eso es importante. Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor le dijo, hazte un serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en la asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Entonces, aquí no vemos tantos paralelos de pronto inmediatamente con Jesús, pero quiero notar algunas cosas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que la gente pecó, vemos la ira de Dios en contra de ellos, vemos que necesitaban un intercesor que era Moisés, vemos que la gente confiesa su pecado, vemos que Dios provee una solución poco convencional. Vemos que los que abrazan la solución de Dios, aunque eran mordidos por las serpientes venenosas, que ellos viven. La solución de Dios funciona. Entonces vemos todos estos puntos aquí en este pasaje. El pecado de la gente, la ira de Dios. Todos tenemos pecado. Y por nuestro pecado, Dios tiene ira con nosotros. Vemos que necesitaban un intercesor. Vemos que ellos sintieron que no pudieron hablar con Dios, que necesitaban alguien que les ayuda a comunicarse con Dios, porque no tuvieron una relación con Él. Y si no tuvieron una relación con Él, no pudieron comunicarse con Él. Vemos que la gente confiesa su pecado. Eso es importante para nosotros también. Vemos que Dios provee una solución poco convencional. Jesús muriéndose en una cruz, eso no era nada que ningún judío había esperado. Ellos no estaban esperando que su Mesías llegara a este mundo y que se muera en una cruz. Ellos, de hecho, cuando llegó Jesús, por un momento, muchos creyeron que Él era el Mesías. Y lo que ellos estaban esperando era un cambio político, era un rey mundano, no sé, un rey de este mundo. No eran lo que ellos estaban esperando. Y después cuando Jesús dice que la culminación de todo esto es que me voy a morir en una cruz, hasta sus discípulos le hacen preguntas, tienen dudas, no entiendan cómo puede ser. Entonces Dios tenía una solución poco convencional. Vemos que la solución de Dios funcionó. También la gente que miró a esta serpiente de bronce vivió. Nosotros también hemos pecado, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo. ¿Cómo nos podemos salvar? Como estas personas que pecaron en contra de Dios. Ellos pecaron, dijeron a Moisés, necesitamos ayuda, habla con Dios. Dios les da la solución y se salvaron mirando esta serpiente. Nosotros, ¿cómo nos podemos salvar? Igual que Adán y Eva, igual que Abraham e Isaac, igual que el pueblo de Israel, ¿no nos podemos salvar? Dependemos de Dios. Pues es que no es posible. Para Adán y Eva, ¿qué es lo que Dios les dijo? Ustedes entonces ahora necesitan hacer ¿qué para redimirse? No, nada. Él no dijo nada. Él dijo, yo voy a vencer a Satanás. Yo lo voy a hacer. Con Abraham e Isaac, ¿qué es lo que Dios dijo? Abraham, si quieres salvar a Isaac, necesitas hacer ¿qué? Nada. Simplemente Abraham confió en que Dios iba a rescatarse de esta situación. Y lo hizo Dios. Ellos ni tuvieron que buscar el cordero. Y después vemos la gente de Israel, ellos ¿qué hicieron?
Dios dijo, ustedes pecaron, entonces ahora ¿qué tienen que hacer? Necesitan hacer un sacrificio, necesitan hacer todas estas cosas, necesitan ser buena gente, necesitan ir a la iglesia o el templo o lo que sea. No, Dios dijo a Moisés, haz esta serpiente de bronce, cualquier persona que la mire está salvo. Sencillo. Ellos no hicieron nada. Simplemente confiaron en el loco hecho de que mirando esta cosa que Dios había dicho, que esto les iba a salvar. Entonces, no hay nada que nosotros podemos hacer para salvarnos. Solo dependemos de Dios. Es lo único que podemos hacer. Entonces, ellos dependieron de Dios, de su Mesías, de su Cordero, de su método de salvación, que aunque pareció loca, funcionó. Y en cada una de estas situaciones, el plan de Dios fue el mejor plan. Fue lo más sencillo. Entonces, promesa número 3 no tanto una promesa, pero es algo que siempre es cierto. Entonces, puede ser como una promesa. Es Dios salvará solo de su manera. Dios salvará solo de su manera. Dios tiene la solución. Dios nos va a salvar, pero lo va a hacer a sus propios términos. ¿En sus propios términos? No sé. Bueno, sé que realmente no he realmente entrado en muchos detalles sobre este plan que Dios tenía para redimir a la humanidad. Y esto realmente es el propósito. Porque el día, como dijimos antes, el día que nació Jesús, ellos no tuvieron tantos detalles, no tuvieron tanta información sobre el Mesías, sobre lo que iba a hacer, sobre cómo todo iba a funcionar. Los fieles del pueblo de Israel habían confiado y esperado miles y miles de años por su Mesías. Habían escuchado cientos de profecías acerca de él, habían puesto toda su fe y toda su esperanza en estas promesas de Dios. Y una noche nació Jesús, el Mesías de los judíos y el Salvador del mundo, simiente de Eva, nacido de una virgen, hombre sin pecado, cordero sin mancha, sacrificado en una cruz, a la vista de todos, victorioso sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Una noche Dios cumplió todas sus promesas en Jesús. Y hoy, por medio de Jesús, Dios te ofrece perdón y paz y vida. Ya no tenemos que cargar con nuestros pecados. La Biblia dice que Jesús cargó con nuestros pecados. Ya no tenemos que ser enemigos de Dios. La Biblia dice que podemos ser amigos de Dios. Y ya no tenemos que temer a la muerte, porque Jesús nos ofrece vida eterna. Entonces, todas las promesas de Dios se cumplen en Jesús. Y vamos a mirar lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Entonces, Juan 5, 29, este versículo, aquí Jesús está hablando. Y Jesús, mira lo que dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Eso es interesante. Jesús dice, si miras la Biblia, que en este momento era el Antiguo Testamento, todo eso, lo que dice, habla de mí. Entonces, vamos a ver, primero vimos a Adán y Eva. Dios vencerá el pecado por medio del Mesías, es lo que dijimos. En Romanos 5:18, el apóstol Pablo dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Ahí está hablando de la muerte de Jesús. Un solo acto de justicia produjo la justicia que da vida a todos. Inclusive el apóstol Pablo llama a Adán, el primer Adán, y llama a Jesús el segundo Adán. En otros lugares. Aquí dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. Como entró el pecado por Adán,
y dañó a todos. También por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Adán dañó todo, que Jesús proveyó la solución para todo. Dios vencerá el pecado por medio de Jesús, del Mesías. Es que está hablando de Jesús. Promesa número 2. Dice, Dios proveerá un sacrificio adecuado en el Mesías. En Génesis 22:18. Justo después de todo lo que pasó con Abraham e Isaac, Dios hace una promesa a Abraham. Y dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del pueblo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Eso es interesante, ¿cierto? Él le obedece y la recompensa es que todas las naciones van a ser bendecidas por medio de él. Es como si Dios reconoció, wow, Abraham lo que hizo, eso ilustra exactamente lo que necesito, lo que voy a hacer con mi hijo. Y podemos pensar, bueno, y hay muchas enseñanzas diferentes acerca de eso. Cuando dice todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia, vas a encontrar cualquier interpretación que si apoyas al país de Israel, entonces Dios te va a bendecir. Si te portas como Abraham, entonces Dios te va a bendecir. Entonces todo eso se encuentra en cualquier enseñanza allá. Pero quiero que miremos Gálatas 3:7. Dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que vivan por la fe. Entonces, el punto de Pablo en este momento fue que que si estaba hablando a los judíos dijeron, somos hijos de Abraham. Y Pablo les dice, de pronto no. Los hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces, cuando hablamos de las bendiciones que Dios tiene para el mundo por medio de Abraham, por medio de su descendencia, aquí Gálatas nos está diciendo, esto en Génesis está hablando del Evangelio. Está hablando de Jesús. Eso es impresionante, ¿cierto? Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Este es el Evangelio, lo que él acaba de decir. Dios justificaría por la fe a las naciones. Entonces vemos que con Isaac, Abraham, Dios estaba hablando del Evangelio. Antes era como si estaban confiando en mí, lo que digo, que bueno, esto está hablando de la salvación. Pero aquí es como si no, es como si ahora Dios está diciendo. Ahora podemos estar seguros. La Biblia dice que esto habló del Evangelio. Entonces, promesa número 3 era Dios salvará solo de su manera. Y Jesús dijo, en Juan 5:46 dijo, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él. Chévere, ¿cierto? Y va un poco más allá. Unos capítulos antes, de hecho, Juan 3:14, todos saben Juan 3:16. Ese es el versículo que todo el mundo ha escuchado. Si no has escuchado, vas a buscarlo, leerlo y vas a decir, sí, lo he escuchado. Pero Juan 3:14 y 15, justo antes, es interesante lo que Jesús dice. Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces Jesús mismo está diciendo, así como Moisés levantó esta serpiente, así yo tengo que ser levantado. Para que cualquier persona que me mira y que crea en mí
tenga vida eterna. Así llegó la salvación. Entonces dijimos, Dios salvará solo de su manera. Y aquí aprendemos, su manera era que Jesús muriera en una cruz. Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre sino por mí. Pues acabamos de hablar de cómo Jesús fue el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, esto no suena muy navideño. Yo sé que estamos hablando de la muerte, esto es más como día de resurrección, pero es que si no entendemos toda esta parte, no entendemos el regalo que fue Jesús. Si no entendemos tampoco toda la expectativa, toda la esperanza, todo el tiempo que ellos habían esperado para esta esperanza, entonces no vamos a entender este regalo de Jesús. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? Vemos la necesidad por el pecado, la expectativa de las profecías, la respuesta que es Jesús. Este es el regalo de la Navidad, es que es Jesús. Y bueno, Pablo habla constantemente del hecho de que la salvación que Jesús ofrece es un regalo. Entonces, el regalo de Navidad fue Jesús, el regalo de la cruz fue la salvación. Fue el hecho de no tener que pasar la eternidad en el infierno, separados de Dios por una eternidad. Entonces, eso es lo que Pablo siempre dice, que la salvación de Jesús, la salvación que Jesús ofrece es un regalo. Entonces, Romanos 5:15 dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es bien claro que Dios prometió salvarnos, voy a volver a los puntos. Que Dios prometió salvarnos, que después prometió hacerlo por medio de un sacrificio adecuado, que era el Mesías, Jesús. Después vimos que Dios solo nos salva de su manera. Y la manera que estableció Dios es que Jesús murió en la cruz y nos ofrece vida eterna, nos ofrece perdón, nos ofrece reconciliación con Dios como un regalo gratuito que no tenemos que pagar, que no nos cuesta absolutamente nada. Y esto es sencillo, no es complicado, no es nada complicado. Igual que mirar una serpiente en el desierto no es complicado. Pero igual hay gente que escucha eso y que piensan que es loco, que no es suficiente, piensan cualquier cantidad de cosas. Y creo que cuando nos enfrentamos con esta verdad de que Jesús murió por nosotros, Jesús nos ofrece salvación gratuita, que no nos cuesta absolutamente nada, no tenemos que ganarlo. De hecho, Pablo habla de que si queremos ganarlo, así es como lo vamos a perder. Pues no podemos ganarlo. Cuando la gente se enfrenta con esta verdad, creo que hay tres reacciones. Primero es rechazarlo, porque es demasiado, porque no quieres tener esta deuda. Segundo, aceptarlo y vivir sabiendo que debes a Dios todo, que tienes una deuda gigante con Dios. Y tercero es aceptarlo y vivir como si nada hubiese pasado. Es como aceptar que Jesús hizo eso, es creerlo, pero no realmente abrazarlo. Seguir viviendo la vida como si no había pasado nada. Y inclusive yo creo que hay cristianos que han confiado en la muerte de Jesús, que han vivido una vida
por mucho tiempo dedicada a Jesús y que llegan a un punto en que simplemente empiezan, vuelven a vivir como si nada había pasado. Entonces, bueno, nos enfrentamos con la cruz, con Jesús, y podemos rechazar, aceptar o simplemente aceptar pero ignorarlo. Y eso me recuerda de regalos. Hay personas que dicen, yo conozco a personas así que dicen, no recibo regalos porque no quiero tener que dar regalos. ¿Es cierto? Eso, entiendo lo que están diciendo, pero bueno, están diciendo que no quieren deber nada a nadie. Pero es que ellos no están captando lo que es un regalo. Un regalo no es que si yo te doy algo, tú me tienes que dar algo. Eso no es. Hay otros casos en que alguien da un regalo que es demasiado, es demasiado. Es como si, no sé, digamos no sé, tu amigo te regala un carro y dices, no, no puedo aceptar eso. No, no, no. ¿Por qué? Porque es demasiado. En este caso vas a terminar pensando que tienes una deuda gigante con esta persona, que le debes todo para siempre y nunca vas a poder como reemplazar este regalo que te dio. Es demasiado. Entonces a veces sentimos como si el regalo que alguien nos está dando es demasiado. Nos da pena porque no podemos devolverle algo del mismo valor. Pero así debemos sentirnos cuando entendemos lo que Jesús nos dio, cuando entendemos el regalo de Dios. Debemos llegar al punto de decir, wow, es demasiado lo que Jesús hizo. Yo nunca puedo pagarle todo lo que hizo por mí. Nunca voy a poder lograrlo. Pero eso es malo. Yo creo que no es malo. Simplemente porque Dios no espera que le pagamos nada. Dios no pone el regalo de Jesús en la mesa diciendo, mira, yo te tengo esto, ¿tú qué tienes para mí? Eso no es lo que Dios hace. Dios envió a su Hijo, no pidió absolutamente nada. Y esa es la manera en que Dios estableció que la salvación llegó a este mundo. Podemos aceptarlo, podemos rechazarlo, pero nunca vamos a poder pagarlo. Entonces Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores. Dios no esperó nada a cambio. Entonces, no tenemos que mejorarnos para aceptar su regalo. No tenemos que vivir una vida santa. No tenemos que ir a la iglesia. No tenemos que hacer nada de esas cosas antes de conocer a Jesús como nuestro Salvador. Es que es un regalo. Espero que entiendan que es un regalo. Un regalo no es que debes algo. No es que no es un intercambio, aunque nosotros hacemos intercambios de regalos. El regalo de Dios no es así. Entonces Dios no quiere nada a cambio, solo quiere nuestra confianza. Por eso se llama regalo. Entonces no podemos decir que vamos a estar bien de otra forma, como hizo Adán y Eva. Ellos pensaron, bueno, Dios dijo eso, pero yo creo que vamos a ser mejor si hacemos el otro. No, no podemos pensar así. Tenemos que decirle a Dios, Dios, tú estableciste esta manera para la salvación. Yo lo voy a abrazar y voy a hacerlo así. Pues así nos metemos en el mismo problema que Adán y Eva. Ellos no le creyeron a Dios. Y si creemos que nos podemos salvar de otra forma, que Dios no ha establecido, como buenas obras, como confiando en nuestra asistencia a la iglesia, como cualquier otra cosa, como cualquier tipo de espiritualidad o religión, pues tampoco estamos confiando en el plan de Dios. Dios no envió a su Hijo y dijo, bueno, este es el regalo, esta es la salvación que ha llegado al mundo, asistan a la iglesia. No van a encontrar este versículo.
Imagínate, después de tanto tiempo, después de tantas promesas, después de tanta expectativa, llegó el Mesías, llegó Jesús, cumplió las promesas de Dios, venció la muerte, pagó la sentencia de la muerte para cada persona, murió, resucitó victorioso. Y tú llegas aquí esta mañana para decirle que tienes otra idea, otro plan. Wow, miles y miles de años y las cosas no han cambiado. Adán y Eva desconfiaron en Dios. Dios les exigió una sola cosa, confiar en Él, escuchar lo que dijo y hacer las cosas así. Y hoy Dios te exige una sola cosa, confiar en Él, en su plan, y no en el tuyo, en el mérito de Jesús, en la bondad de Jesús, y no en ti. Entonces confíe en Dios, confíe en su plan, confíe en su Hijo. Dios no tiene otro plan para la redención de la humanidad, y Dios no tiene otro plan para perdonar tus pecados. Entonces, si estamos hablando de la salvación, este es el plan de Dios. Dios envió a su Hijo que nació y vivió una vida perfecta y después murió en una cruz como el sacrificio, como el sustituto para nosotros. Y es una verdad dura, pero la Biblia dice que por el pecado nosotros merecemos la muerte. ¿Qué dijo a Adán y Eva al principio? Que si comen de este árbol, seguramente morirán. Y no murieron físicamente ahí, murieron espiritualmente. Y nosotros también tenemos el mismo problema. Y la solución es Jesús. Entonces, cuando están preparándose para la Navidad, cuando están cantando sus cánticos y todo, no olviden de lo que realmente es el regalo de la Navidad, que es Jesús. Y yo sé que la próxima semana Alvaro nos va a contar de lo que es una relación con Jesús, porque hoy es un poco como intermedio, tenemos lo malo, tenemos lo bueno. Creo que la próxima semana va a ser de mucha más inspiración. Pero también, si estás ahí en internet, si estás aquí en este salón y no tienes una relación con Dios, si no has llegado al punto en que has conocido a Jesús como Salvador, no es nada de miedo. Es muy, muy sencillo. No es nada complicado, no es que tienes que dar la vida a la iglesia, solo tienes que dar la vida a Dios. Entonces, solo tienes que confiar en Jesús. Pues yo voy a orar y después creo que tenemos algunos anuncios. Dios, te doy muchas gracias por este regalo tan grande que vino en Jesús, este regalo que la humanidad había esperado por miles y miles y miles de años. Te doy muchas gracias porque hace 2000 años tú cumpliste la promesa en Jesús. Jesús llegó para salvarnos de nuestros pecados y Dios te doy muchas gracias por eso. Y Dios, te pido también por las personas que no han escuchado este mensaje, que no han escuchado de Jesús, que no tienen su fe puesta en Él, que hoy puede ser el día en que ellos realmente captan lo que Jesús hizo por ellos, lo que era este regalo, y que simplemente abrazan la manera en que Dios propuso de antes de todo, que Dios puso para salvarnos de nuestro pecado, que es el Mesías, que es Jesús. Y Dios, qué chévere, que como en cualquier de estas historias que vimos hoy, Dios no nos pide nada. Tú no nos pides nada. Qué chévere que simplemente quieres nuestra confianza. Que simplemente estemos de acuerdo contigo, que somos pecadores y que la solución es Jesús. Qué chévere que lo hiciste tan sencillo porque nos amas tanto. Pues te pido que si hay alguien que no te conoce, que hoy puede ser el día en que ellos te conozcan. Si hay alguien que ya te conoce, pero ha llegado al punto en que de pronto está viviendo sin realmente estar enfocado en ti, han perdido el enfoque de la vida cristiana, también hoy puede ser el día en que vuelvan a ti. Es así de sencillo.
Y bueno, Dios, te pido que nos des una Navidad muy, muy buena. Hemos tenido un año duro. Podríamos, de hecho, estar en la misma situación que los judíos que vimos hoy, que estaban refugiando, y nosotros podemos hacerlo también. Podemos, ah, bueno, podemos no ser contentos con lo que tenemos, no ser contentos con nuestras circunstancias, y a veces con razón, y a veces simplemente necesitamos confiar en ti un poco más. Pero Dios, te pido que nos ayudes a tener esta confianza en ti esta Navidad, que simplemente a pesar de nuestras circunstancias sabemos que todo va a estar bien, sabemos que tú estás ahí proveyendo para nuestras necesidades. Y bueno, te pido que para cada persona de la iglesia, para cada persona que de pronto no se sienta como parte de la iglesia, pero igual que está aquí, te pido que nos des una Navidad muy buena, que podemos descansar, meditar en ti y pasar tiempo con familia. Y protégenos de este virus. Y bueno, simplemente te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Amén.